que creo que va a ser una discusión intensa. Va a haber un debate franco y abierto porque va a haber posiciones en las que seguramente la oposición mantenga puntos de vista diferentes a los que el Poder Ejecutivo quiere impulsar, y va a estar en nuestra habilidad poder encontrar los acuerdos para poder materializar y aprobar el presupuesto. Yo espero que el presupuesto va a ser aprobado. Y de la oposición, además, lo que creo es que todo esto va a ser en el marco de una discusión intensa, profunda sobre ideas y de respeto, de profundo respeto de las posiciones de los que no piensan lo mismo, sobre todo porque eso es algo que yo me encargo de subrayar. A veces en Uruguay nos perdemos de vista el respeto y la admiración que genera el sistema político y el funcionamiento de las instituciones democráticas, que hace que eso para nosotros es clave cuidarlo. Yo creo que eso lo saben mejor que yo los partidos políticos que trabajan en esto y los señores legisladores que trabajan en esto hace muchos años, y por tanto lo que espero es eso, es un debate intenso, complejo, donde hay que haber que construir acuerdos, pero que vamos a llegar a buen puerto, seguramente trazando el rumbo que el gobierno pretende trazar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Y ahí veíamos recién al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, hablando hace un rato en el Parlamento, unos minutos después de entregar el proyecto de ley de presupuesto que ingresa por la Cámara de Diputados, y ahí en la Cámara Baja los representantes tendrán 45 días para discutirlo y aprobarlo. Este proyecto de ley, que es como una hoja de ruta, ¿no?, en la que el gobierno define el gasto, define lo que se asignará a cada organismo de la administración central, a las intendencias. No solamente eso, no solamente se resuelve eso, también se proyectan los ingresos. Por eso es la ley más importante en el periodo de gobierno. Y bueno, fue entregada hoy, como correspondía, en el último día de agosto. Ahí en el Palacio Legislativo estaba la vicepresidenta Carolina Cose esperando a Odone. Ya en los últimos días se adelantaron algunas prioridades. Por ejemplo, se sabe que el 40% de las asignaciones presupuestales están destinadas a infancia y adolescencia. Pero de todo eso estaremos discutiendo hoy, sobre un proyecto que tiene 713 artículos y presenta muchísimas cosas. Hay puntos polémicos también. Vamos a hablar de los asuntos impositivos, y para eso saludamos a los integrantes de la mesa. Primero a los periodistas del equipo, Leonardo Abercor, Natalia Ubal, Martín Aguirre, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy bien. Hola, Mariano. Gracias por acompañarnos. Pasemos ahora a los invitados, a los legisladores. Vamos con los senadores. Primero, Lilian Quechichán, senadora del Frente Amplio. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Sergio Botana, senador del Partido Nacional. ¿Cómo le va? Encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias. Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, y además va a presidir la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que tendrá que discutir todo esto ahí. Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y hoy, uno que debuta en Séptimo Día, porque es la primera vez que nos visita, Gabriel Gurméndez, diputado del Partido Colorado. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias, un gusto. Gracias por venir. Todos. Bueno, a ver, para empezar a entender un poco esto, tuvimos, como yo les decía, muchos adelantos durante la semana. El propio Gabriel Odone lo hizo en una conferencia de prensa. Pero, Leo, vamos a detallar cosas que se sabían en los últimos días y otras que se presentaron hoy en esta ley de presupuesto. A ver. Lo que sabemos, bueno, se presentó hace muy poquitas horas. Sí, hace un ratito. Voy a decir las generalidades que dijo Odone cuando lo presentó. El presupuesto tiene un incremento presupuestal de 140 millones de dólares para este año. Ahí el incremento del gasto sube 140 millones de dólares. Se espera que año a año vaya subiendo hasta llegar al 2029 con un incremento de 240 millones de dólares. Ahora hablemos de cómo se dividen los 140 millones de dólares de este año. El 40% de ese incremento presupuestal se destina a infancia y adolescencia, y luego va bajando a las otras prioridades: 12% a seguridad pública, 12% a salud, 12% a medidas que fomentan el crecimiento económico, 10% a achicar la vulnerabilidad social y un 14% a todo el resto de medidas para mejorar este presupuesto, para tener este incremento presupuestal. El estimado que hace el equipo económico es que el crecimiento del país sea de un 2,4% anual en promedio. Ahí está. Odone lo definió como un
crecimiento ambicioso, como una apuesta ambiciosa, y también se espera que al final del periodo haya una mejora del resultado fiscal de 1,5%. O sea, Que baje el déficit, eso, 1,5%. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Sí, son todas cosas que hoy también detalló el ministro de Economía en una conferencia en la que ya de pique pidió que no le hicieran tantas preguntas porque llevaba muchas horas trabajando y tenía grandes chances de pifiar en respuestas. Tuvo suerte porque le hicieron 4 preguntas, terminó y bueno, y ahí quedó expuesto entonces este proyecto de ley de presupuesto. A ver, diputado Mariano Tucci, como presidente de esa comisión de presupuesto integrada con Hacienda, ¿cómo son los pasos ahora? Lo que se sabe es que está 45 días en la Cámara Baja, donde el Frente Amplio no tiene mayoría, luego otro mes y medio cuando pase al Senado, donde ahí sí el oficialismo tiene mayoría parlamentaria. Bueno, el próximo martes se va a estar ingresando formalmente el presupuesto a la Cámara de Representantes. El 5, viernes 5, vamos a estar recibiendo al equipo económico y a OPP y ya ahí comienza a partir del lunes una larguísima agenda recibiendo a todas las instituciones del Estado que comparecen habitualmente en este tipo de instancias. Yo lo que creo es que este presupuesto es la materialización de que se puede en definitiva cuidar las cuentas públicas y a la vez atender la emergencia social. Esa es la síntesis de lo que nosotros hemos visto en estas horas y hemos conversado con el equipo económico y también con el presidente de la República este fin de semana, con 3 ejes centrales que tienen que ver, como decía el ministro hace algunas horas, el crecimiento, que habla naturalmente del trabajo, la protección social, el fortalecimiento de la malla social y un enfoque multidimensional sobre los temas de seguridad pública para garantizar la convivencia social. Esas son las patas donde en definitiva se planta este presupuesto que para nosotros tiene una gran potencia desde el punto de vista social. Gabriel Gurméndez, ¿está de acuerdo con las prioridades marcadas por el gobierno en este proyecto? Sí, yo creo que sí. Esos ejes de vulnerabilidad social, infancia, salud y obviamente seguridad son prioridades que creo que todos en definitiva compartimos. Yo creo, acá me interesa decir algo que es bien importante. El presupuesto recién se acaba de entregar, no lo hemos leído, entonces lo serio, no se puede tomar posición antes de leerlo ni a favor ni en contra. Dicho esto, sí tengo alguna reflexión, que es un presupuesto que obviamente no es el que a mí me hubiera gustado, porque primera cosa que llama la atención, Odone viene diciendo desde hace mucho tiempo que el año pasado el gobierno de la calle Pou manejó muy mal el gasto público. Como que se gastó demasiado. Que se gastó de más, hablaron de carnaval electoral, y lo primero que nos dicen ahora es que la base del presupuesto actual es la del año 2024. Entonces parece como que hay una inconsistencia, se nace mal. Entonces, ¿qué es este presupuesto? Es un presupuesto, yo digo, que a priori eso no me gusta, es un presupuesto que viene con más gastos, es un presupuesto que viene con gasto creciente, es un presupuesto que pone más impuestos, por lo que dijo Odone, tampoco surge de esos 700 millones de dólares que vaya a haber un aumento de la inversión, es decir, que el famoso crecimiento por dónde viene, yo diría más, cuando hay más gasto público, normalmente se afecta las posibilidades de crecimiento, no es para crecer, porque eso genera problemas, es una carga sobre la economía. Entonces, a ver, las prioridades se comparten, hay cosas además que el presupuesto no dice o no hemos escuchado ahora todavía Odone, porque para competir, para mejorar la productividad, para que haya realmente crecimiento, ese 2,4% es duplicar el crecimiento histórico de los últimos 10 años del Uruguay, es más que ambicioso. Entonces, si querés crecer a eso y encima venís con más gasto y más impuestos y recargás sobre la gente y no hay inversión, la veo difícil. Y no dice algo muy importante, que era el sello de Odone. Vamos a ver si está en el presupuesto, no lo han dicho. ¿Dónde están esas reformas que alivian y que hacen más eficiencia al Estado, que nos hacen más competitivos? ¿Sí? Esas micro reformas de la microeconomía, que fueron esas cosas de las que nos habló Odone también, la desregulación, la flexibilidad, incluso a nivel laboral. Esas cosas no las estamos viendo en el presupuesto, porque, a ver, 140 millones de dólares en un presupuesto de 16.000 millones de dólares para repartir entre estas prioridades que nosotros compartimos, está bien, pero ¿dónde está realmente la plata grande para poder invertir en las prioridades? Está en un presupuesto que hoy gasta en una cantidad de cosas que no son prioritarias. Entonces parece como que la gestión, yo quiero saber dónde realmente podemos conseguir el dinero para la salud, para la infancia, para la educación,
es en el propio presupuesto del Estado reasignando recursos y tomando decisiones de reforma y de gestión. Entonces, vamos a leerlo, pero a priori son reflexiones. Bien. Senadora Quechichán, hace un rato Gabriel Odón en esa conferencia decía que espera un debate duro, intenso, pero que él considera que los políticos en general, sean del partido que sean, van a llegar a un buen puerto y él cree que se va a aprobar el presupuesto. ¿Cómo la ve usted? Yo creo que estas horas estamos viviendo uno de los momentos más importantes de la democracia, que es que el gobierno, cuando gana una elección, el partido que gana una elección, tiene la posibilidad de plasmar sus ideas, lo que dijo en la campaña electoral, en un presupuesto que va a poner a consideración de todos los sectores políticos. Y yo creo que eso siempre es bueno. Y nosotros que somos parlamentarios tenemos que apostar al diálogo, eso sin ninguna duda. Y al diálogo que hace a la alta política, ¿no? No al chisporroteo que después existe también, pero a mí me parece que tenemos un compromiso muy grande de debatir un presupuesto que es inevitable hablar del contexto en el que tuvo que elaborarse este presupuesto, que es un contexto de restricciones y es un contexto de mucha incertidumbre internacional. Es decir, no estamos en una situación ideal para decir, bueno, todo lo que deseamos y aspiramos para un Uruguay que necesita urgentemente atender algunas cuestiones, porque es indudable que tenemos un país que recibimos con más déficit fiscal, con más pobreza infantil particularmente y con más deuda. Eso es una realidad, ya no lo discute nadie. Y es en ese contexto que hubo que hacer este presupuesto que tiene, sin ninguna duda, el déficit fiscal fueron 1.200 millones de dólares más que no teníamos en cuenta que íbamos a tener. Y eso es mucho dinero. El piso del 24... En general, nunca ningún presupuesto, no quiero decir que este sea el primero, pero me parece que sí que es el primero, que toma el año electoral como piso justamente por las restricciones y ordenando el gasto. Salvo en el Mides y en el INAU, que tenían comprometida su gestión el año pasado y entonces el piso para el Mides y para el INAU es el 2025. Y como bien decía Tucci, tenemos tres grandes líneas, la matriz de protección social, que después la gente, uno se la tiene que explicar, que tiene que ver con el bono crianza, que tiene que ver con el bono escolar, que tiene que ver con las becas que van a pasar de 14.000 a 70.000, que tiene que ver con un nuevo hospital en la costa, que tiene que ver con 2.000 policías más, que tiene que crear 12.000 puestos de trabajo más, unos 5.000 con las intendencias y el resto generando políticas. Bueno, me parece que en ese sentido se ha hecho un esfuerzo grande, es un presupuesto serio, responsable. Los 15 años en donde gobernó el Frente, ya nadie tiene dudas de que fuimos responsables en el manejo de la economía. Y en ese sentido me parece que no va a haber sorpresas y obviamente debatiremos. Indudablemente en la Cámara de Diputados tenemos que conseguir esos 2 votos que nos faltan. Y bueno, yo creo que en el diálogo hay mucha gente que lo que está plasmado aquí, sea del partido que sea, le va a parecer correcto para su gente, para su departamento, para la gente que lo rodea. Y bueno, eso es la tarea que tenemos los parlamentarios ahora por delante. Senador Sergio Botana, ¿cuáles son sus primeras impresiones de lo que pudo ver hasta ahora, no? Sí, no toques nada. 140 millones de dólares de crecimiento en 23.000 millones de dólares, que es gobierno central más BPS. De verdad que es una cifra bastante escasa en todo sentido. Se habla de los 40% de los 140, crecimiento de la inversión en la infancia. Bueno, el gobierno pasado puso lo mismo que eso en crecimiento en la infancia. Y en salud mental puso el doble de lo que va a poner este presupuesto, más del doble de lo que pone este presupuesto en salud. Y de verdad que los anuncios, yo qué sé, funcionarios, 0 incremento. Eso, así empieza. Ajuste por IPC, eso es lo que es el último acuerdo. Después,
Sí, le mejoran el régimen de licencias, las licencias que le van a pagar, en vez de 9 días van a ser 12, pero donde les van a pagar el 100%. Descentralización. La obra pública anunciada, bastante concentrada en el área metropolitana, ¿no? Y el área de transporte bastante concentrada en su atención también en el área metropolitana. El crecimiento de los gobiernos departamentales, con gusto a poco. La verdad que Orsi y yo, y Marne Osorio, pero los tres trabajamos juntos en el periodo pasado y conseguimos bastante más que esto, ¿no? Los tres militamos por mejor presupuesto para los gobiernos departamentales y para los gobiernos departamentales. Solo los departamentales, solo los municipales, 60%. O sea, que consiguieron más de lo que consiguió Nicolás Olivera, que estuvo encabezando el grupo de los que negoció con Más Orsi. de lo que nos dio Yamandú ahora, de lo que está ofreciendo. Ojo, yo voy a decir una cosa de la que estoy seguro. Gabriel O'Donnell se debe de haber guardado algunos pesitos ahí ¿Para qué? para negociar durante este periodo. Estoy seguro de que Gabriel, que es zorro viejo y que conoce bastante de esta negociación presupuestal, indudablemente que va a ir Por si hay que hacer algún cambio en una rendición de generando cuentas. algunas alegrías a lo largo del tiempo. A ver, Natalia Ubal, ¿cómo la ves? Bueno, recién recibimos hace poquito el presupuesto, estamos leyéndolo a las apuradas un poco, pero digamos que va un poco en la línea de los anuncios del Consejo de Ministros del jueves y de las prioridades que ya había mencionado el gobierno. Voy a mencionar algunas medidas nada más en términos de la protección social, de la matriz de protección social, que es uno de los ejes, como decíamos, de este presupuesto. Hay un aumento del 50%, esto ya lo digo en base al articulado del presupuesto, hay un aumento del 50% del bono crianza de la tarjeta Uruguay Social, hay un 10% del incremento presupuestal, esto es importante mencionarlo, porque cuando se habla de la distribución por áreas, se está hablando del incremento presupuestal, el 10% del incremento presupuestal destinado a las personas en situación de calle, ampliando los cupos en refugios, el programa Puertas Abiertas. Después el bono escolar, que recuerden que se implementó este año por primera vez para los quintiles 1 y 2, es decir, para los sectores más vulnerables de la población, se va a extender hasta llegar a todo el universo de los estudiantes de primaria en 2029, más de 300.000. Y las becas de secundaria era un bono, recuerden, de 2.500 pesos por año, y las becas de secundaria, que quizás es el programa, digamos, más potente en términos de recursos y de alcance, porque tenemos que casi se quintuplican las becas de secundaria también para población como más vulnerable. Y bueno, después tenemos también la extensión del tiempo pedagógico en los centros educativos más vulnerables. Y para mencionar algunas otras medidas, en el área de seguridad que dijeron recién, hay digamos, un cumplimiento del compromiso de los 2.000 policías. Recuerdan que era uno de los compromisos de gobierno. Se destinan 1.000 para el Instituto Nacional de Rehabilitación y 1.000 para el Ministerio del Interior. Se prometen 2 cárceles, 2 establecimientos carcelarios a través de la modalidad público-privada, y hay una oferta, PPP, y hay una oferta de programas educativos y laborales para los jóvenes adolescentes que están privados de libertad. Simplemente mencionar algunas de las medidas, no voy a seguir aburriendo, pero hay muchas más. Está lo del Hospital de la Costa, hablando de infraestructura, y también está lo de ampliar un poco y mejorar la infraestructura de ACE, de la salud pública, y una nueva obra en el Hospital Pastar. Bien. Martín, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Bueno, a ver, yo creo que es un presupuesto previsible y muy en línea con lo que ha planteado siempre O'Donnell, ¿no? Es como una mirada un poco estatista, pero razonable, sin llegar a los extremos de algunos sectores del frente que pedían más gasto y menos cuidado, si se quiere, de los números grandes. Yo creo que de lo que hemos visto en la previa, el gran dilema que uno tiene, porque a ver, si esto se cumpliera todo y llegáramos al final de los 5 años con una caída del déficit del 1,5% y toda esta redistribución del gasto, creo que estaríamos todos bastante contentos dentro de todo. El problema que uno le ve así a grandes rasgos es la sostenibilidad de ese número de 2,5 de crecimiento por año, ¿no? Sobre todo porque, si uno se pone a ver, hay dos sectores que han sido la locomotora, digamos,
del crecimiento del país en los últimos años, que son el agro en alguna buena medida y el consumo interno, que vienen de años muy buenos. O sea, el agro, por ejemplo, viene de 2 años muy buenos y no siempre se mantienen esos niveles, ¿no? Y el consumo interno, que en el 2023 tuvo un pico altísimo, ya en el año pasado bajó y los que estamos en los medios y trabajamos con publicidad y vemos lo que está pasando en ese primer semestre, hay algunas señales amarillas de que se pueda sostener, ¿no? Por otro lado, uno piensa, bueno, ¿de dónde va a venir ese crecimiento? Porque no hay grandes proyectos, uno no ve grandes innovaciones, grandes inversiones. Y por otro lado, hay algunos ruidos, ¿no? Aunque en las últimas horas algunos se han desarticulado. Por ejemplo, el tema de los cambios en la vivienda promovida, que lo que se ha explicado es menos radical de lo que se escuchó en algún momento en campaña. Pero en forestación, que es otra de las patas que tiran, hay algunos rumores o versiones de que está un poco trancada la inversión. El impuesto a los millonarios, en teoría, también. El conflicto en la pesca. O sea, hay como ruido que hace que, no sé, es difícil imaginarse de dónde va a venir esa inyección de inversión que permita sostener un 2,5 de crecimiento en los próximos 5 años. Ojalá que aparezca. Mariano, estabas pidiendo la quería hacer palabra. un comentario pequeño porque decía recién Gabriel que tenía poca información, pero para la poca información han cuestionado bastante Botán y Gurméndez en estos minutos. No es verdad lo que dice el senador, con todo respeto. José López acaba de declarar a Montevideo Portal. López valoró que hay un incremento importante entre lo que el gobierno puso sobre la mesa inicialmente y lo que se terminó acordando. Es más del doble de lo que empezamos a negociar. O sea que vamos con un paquete de públicos cerrados a la negación presupuestal. Entonces, eso no es verdad. Perdón, pero por otra parte, en este año... Déjame terminar. Déjame terminar. Este año es cero, Mariano. Entonces, más allá de eso, este presupuesto, esta construcción presupuestal, Mariano, es hijo de una circunstancia. Y la circunstancia tiene que ver con que en campaña electoral el gobierno del doctor Lacalle proyectaba un déficit del 2,8 y cuando abrimos las puertas del Estado, nos encontramos con un déficit que lo superaba ampliamente. Y además por allí habían casi 900 millones de dólares comprometidos, como decía Lilian. Entonces, el presupuesto que ha construido el equipo económico y todo el Poder Ejecutivo es responsable, sin ningún tipo de dudas, es eficiente porque de alguna manera obliga a los ministerios a buscar eficiencia dentro de las instituciones y además complementa, y no es un 40% solamente la lectura que hay que hacer sobre la inversión social, es un 62% si uno suma vulnerabilidad y también salud. Yo creo que es, insisto, un presupuesto equilibrado y que va a dar, sin ningún tipo de dudas, un debate profundo en ambas cámaras, pero que tiene una potencialidad que la oposición va a saber reconocer al momento de votar. Sergio, ¿qué quería responderle a Tucci? No, sencillamente eso, de que el incremento presupuestal de este año es cero. Después, más adelante, hay una promesa, pero esa promesa va a ser en función de si el crecimiento se da o no. Y Lilian pone arriba de la mesa un tema que no es menor, que es el de la región. Y después, el crecimiento de la inversión no es el más, el de mejor previsión. Tenemos a la Argentina con problemas, tenemos al mundo con problemas. Entonces, esa ilusión de ir a déficit primario cero, que no termine siendo una ilusión. Yo creo que no es irresponsable el presupuesto. En ese sentido, creo que no lo es. Lo único que sí es un presupuesto que de verdad no contempla expectativa alguna de mejora en ninguna de las áreas. Esa es la verdad. Lilian. No, vinculado a lo que decía Sergio, el gobierno anterior comenzó antes de la pandemia, en los primeros 13 días de marzo, le quitó 15% de presupuesto a todos los ministerios. Bueno. A todos los ministerios. Entonces, para hablar de cómo se maneja, cuánta plata se les da, cuánta plata no se les da, hay que tener un poquito más de... Un poquito más. Antes de la pandemia, Sergio Botán. Antes de la pandemia le quitaron a todos los ministerios 15%. Y después, vinculada a la negociación con las intendencias, bueno, yo me guío por lo que han dicho los intendentes actuales, claro, los de hoy, que quedaron conformes con el trato, con el nivel de diálogo y con el nivel de transferencias que van a estar unidas a compromisos de gestión. También es bueno porque la verdad que no hemos tenido en ese sentido
algunas experiencias que nos preocupan. La verdad que Y usted dice, Las intendencias se ejecutan con que la responsabilidad. descentralización, sí, claro. No, Claro, pero yo lo que ataque las intendencias. No, yo no estoy atacando. Al contrario, estoy diciendo hay que apoyarlas y hay que ayudarlas a que mejoren la gestión para que los dineros públicos se utilicen y lleguen a donde tienen que Pero llegar. siempre se controlaron. Bueno, No sé se ve que no. ¿Cuándo no se controló una ejecución de obra? Se ve que no, que en algunos casos se ve que no, porque usted sabe Bueno, que se pagaron horas no- extras no de más, conozco- porque usted sabe que hay libretas no truchas, conozco- porque usted sabe una cantidad de cosas que pasaron en las intendencias. Voy a pasar a otro Y tema. los peores que han pasado en el gobierno nacional. lo último que quiero A ver, decir Liliana. es que la O la descentralización... regasificadora que vamos a hablar. La descentralización, que es un camino sin retorno, por suerte, para el Uruguay, si tuvo alguien afectado en el periodo pasado, fue al área metropolitana, donde le quitaron el fondo metropolitano. No hay que olvidarse Que antes de había esas sido un cosas. privilegio en los gobiernos del Frente Amplio. Ningún privilegio. Había sido un privilegio. Gabriel, Absolutamente. querías acotar algo, pues. Absolutamente fondo justo el especial, reparto. muy rápido. Que ahora Ningún vuelve. A ver qué tiene que hablar, Gabriel Gurméndez y Ningún tenemos que pasar a otro Lo tema. mío Gabriel. es muy rápido. Primero, no termino de entender cómo se puede criticar tanto lo que fue la gestión financiera y económica del gobierno, del partido, de la coalición en el último año y decir, como lo dije hace un rato, que el presupuesto surge a partir de ese mismo estado de cosas. Lo acabamos de explicar. Pero incluso los recursos que se designan para, por ejemplo, la infancia y la adolescencia, ese 40% de los 140 millones, es menos que lo que le han asignado, para decir un tema de moda, a los presupuestos para las compras de campos en el Instituto Nacional de Colonización. Entonces, las prioridades las compartimos, pero cuando llega el momento de tomar decisiones de gestión y de aplicar los recursos públicos y defender la plata de la gente para que vayan efectivamente a los lugares donde tienen que ir, las señales que el gobierno ha dado no van en ese sentido. Eso lo tengo que decir. Estamos a 6 meses hoy de este gobierno. Hoy se cumplen 6 meses de este gobierno. Y las señales que ha dado en ese sentido, la verdad que en la gestión, antes del presupuesto, todavía no están. Bueno, al revés, bueno, las señales son contrarias lea el presupuesto al clima de porque ahí inversión. están las Hay señales, ahí incertidumbre. están las Los señales. industriales van a invertir 40% menos. Se han parado proyectos. Hay que leer el Los que presupuesto, tienen que tomar Gabriel. decisiones económicas Hay que leer el presupuesto, Gabriel. sienten que las cosas no están Gurméndez. claras. Ojalá podamos darle claridad, Está porque bien. todos queremos que En crezca las ese cifras de 2,5%. desempleo más baja de los últimos 10 años, 6,9. Voy a incluir un tema. Más baja de los últimos 10 años, así que tan mal no lo hemos hecho. Este segundo semestre, las señales económicas en julio y agosto no están siendo buenas. Bien, voy a El incluir un déficit tema en la creció, discusión. trepó que- de 3,7 a 4,4. Voy a incluir un tema que generó mucha controversia en los últimos días, ¿no? Que fueron las palabras de Martín Valcórba, el subsecretario de Economía, recogidas por el semanario Búsqueda, ¿no? En el día del comité de base, Martín Valcórba opinó que este programa del Frente Amplio es impagable, que es imposible de llevar a cabo en un solo periodo. Eso, obviamente, que una vez que salió en Búsqueda generó mucha repercusión, críticas en la oposición, malestar en el oficialismo y algunas explicaciones que dieron las autoridades. Antes de escuchar lo que decía Odone a una respuesta que le hizo, a una pregunta que le hizo Daniel de León para Telemundo, Leo, a ver, vamos a explicar un poco más lo que dijo Martín Valcórba en ese comité de base. Y bueno, lo principal se resume en la frase que estamos viendo en la pantalla. Cuando se votó el programa del Congreso, dijo al visitar un comité de base el día del comité de base, justamente, que el Frente Amplio lo celebra el 25 de agosto, cuando se votó el programa del Congreso, estábamos razonando mal. Es impagable. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Se preguntó. Sí, pero no se puede hacer, dijo en forma bien categórica. También ahondó en esto. Dijo, creo que como Frente Amplio, cuando damos la discusión que damos en el Congreso, después nos tenemos que hacer cargo. Ese no es el programa de gobierno para un periodo de gobierno. No lo puede ser, no hay fórmula que sea. Y no porque la situación de hoy sea peor de la que imaginábamos. En la situación que conocíamos, con los datos que teníamos en el momento del Congreso, no había chance, dijo Valcórba. Nadie podía pensar que eso se podía hacer. Bueno, en la conferencia de prensa que brindó Gabriel Odone a principios de semana, cuando adelantó las prioridades del presupuesto, Daniel de León le preguntó por estas palabras de Martín Valcórba, de su viceministro, y respondía lo siguiente.
Ministro, ¿se puede cumplir con este presupuesto? ¿Se puede cumplir con el programa del Frente Amplio? Le hago esta pregunta porque el 25 de agosto pasado el subsecretario de Economía decía en un comité de base que tal como estaba el programa del Frente Amplio era impagable, que no se podía cumplir con el programa. Por eso le hago la pregunta. Daniel, esta es una conferencia sobre el presupuesto, no sobre acontecimientos de la discusión política. Este presupuesto está orientado a cumplir con el marco de las restricciones fiscales las prioridades de gobierno que fueron definidas en Colonia, que por supuesto están amparadas en el programa de gobierno del Frente Amplio. Como todos los partidos políticos tienen programas de lineamientos, ideas que marcan una orientación estratégica del gobierno y que a la hora del gobierno están amparadas en anclas de iniciativas y de prioridades que fueron las 63 medidas. Por lo tanto, para este presupuesto, el ancla, digamos, o el perímetro son las 63 medidas. ¿Qué reflexión tenés sobre esto que pasó, Martín? Bueno, me parece que ha pasado una mala semana el pobre Valcorba después de esto. Pero, a ver, lo que es curioso es que durante toda la campaña, acá tuvimos varias instancias con entrevistas de dirigentes. Yo me acuerdo con Alejandro Sánchez acá, donde se le hacían preguntas sobre las distintas miradas que había dentro del Frente. Y siempre el argumento era, tenemos un programa común, nosotros tenemos un programa común, y ahora parece que el programa común no era cumplible. Tampoco nos vamos a poner en puritanos, porque todos sabemos que todos los partidos muchas veces en campaña prometen cosas que no pueden cumplir. Pero a mí lo que me llama más la atención de esto... Sí, perdón, o que capaz que no todos los integrantes de un futuro equipo económico están de acuerdo con las promesas que se hacen en el año electoral también, ¿no? Pero a mí lo que más me llamó la atención de las frases de Valcorba fue cuando dice que cumplir esto implica seguir los peores ejemplos de los peores gobiernos de izquierda de América Latina, ¿no? Entonces, eso yo creo que toca en una fibra muy íntima de una cuestión que los que miramos de afuera lo percibimos muy claro en el Frente Amplio, que es miradas políticas y económicas muy diferentes, sobre todo con determinados sectores, que uno no entiende por qué de alguna manera se tapan durante la campaña. Porque si Valcorba cree eso, me parece que es absurdo que no lo diga. ¿Por qué no lo dice? Porque está compareciendo en actos políticos, en eventos con dirigentes políticos, con los que claramente tiene una diferencia abismal de cómo se tiene que manejar la economía de un país. No son matices. Porque si vos me decís que hacer eso, lo que está votando gente con la que está sentado al lado en el Senado, implica llevarte a los peores casos de América Latina, que son, no sé, Venezuela, Bolivia ahora, y no es un problema de fondo como para disimularlo, ¿qué por encima de eso te une a esas miradas como para comparecer juntos en un partido cuando tenés una diferencia tan fuerte en un tema tan claro? Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Y a vos, Natalia? Sí, yo creo que primero hay que mencionar que hay una particularidad en el proceso de elaboración del programa del Frente Amplio que es distinto al programa de otros partidos políticos. El programa del Frente Amplio tiene un proceso ampliamente participativo donde participa su base, la base del Frente Amplio, el movimiento, digamos, además de los sectores frente amplistas. En el caso de otros partidos quizás esta comunicación sea más sencilla porque en realidad los programas los elaboran equipos técnicos de gobierno que muchas veces terminan siendo los jerarcas que conducen los ministerios de esos gobiernos, como pasó por ejemplo en el gobierno anterior. En el caso del Frente Amplio es más complejo y a veces no lo resuelve de manera adecuada, digamos, ¿no? Porque tiene una amplia discusión a nivel de base y muchas veces no hay vasos comunicantes, digamos, con los que los jerarcas o los referentes técnicos, muchas veces de algunas áreas, por lo menos esa es la sensación que yo tengo, y después quizás sale Valcorba a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, esto me parece incumplible, ¿no? Por ejemplo, lo del 6% para la educación, en este escenario fiscal o lo que sea, pero quizás esté faltando ahí una mayor comunicación interna, ¿no? En la interna del Frente Amplio o procesos que de alguna manera involucren un poco más a quienes van a ser posteriormente, eventualmente si ganan el gobierno, las jerarquías técnicas de los ministerios. Me parece que ahí hay un problema, pero no es un problema de este gobierno. Ya lo vimos en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Si ustedes recuerdan, había un programa del Frente Amplio, pero después hubo un plan de gobierno, ¿no? Claramente cuestiones diferenciadas. Por un lado un programa que marca un rumbo, por otro lado un plan de gobierno con medidas concretas. Lo que se argumentó en ese momento, argumentó Tabaré Vázquez, es bueno, el programa no eran medidas concretas de gobierno. Nosotros elaboramos con los equipos medidas concretas para gobernar. Y un poco va por el mismo lado esta argumentación de O'Donnell, decir, bueno, hay compromisos que se fijaron en Colonia y esos son los compromisos de gobierno y después los 63 compromisos que fijó el gobierno de Orsi y lo otro es como una especie de rumbo. Pero
claramente es un problema, ¿no? Porque ha habido cortocircuitos. En el caso de los impuestos es el más claro, donde el programa del Frente Amplio claramente estaba diciendo una cosa y después, bueno, Orsi en el debate presidencial anuncia que no va a subir impuestos y el programa, y Delgado se lo dice claramente en el debate y tenía razón, digamos, había ahí una contradicción con el programa del Frente Amplio. Y después O'Donnell, que tenía una postura distinta también. Entonces ahí hay como una especie también de articulación de los discursos y las propuestas que es un poco compleja. Bueno, esto de los impuestos que adelantabas lo tenemos en un ratito para discutir también. Pero en el mismo comité de base en el que habló Valcorba, habló antes el diputado Bruno Giometti del Partido Comunista y dijo lo opuesto. O sea, dijo hay que cumplir el programa. Para eso ganamos. Bueno, y el senador Gustavo González está diciendo lo mismo después, a partir de las declaraciones de Valcorba. Sergio, ¿le parece grave que el número 2 del Ministerio de Economía le haya dicho a la militancia en un comité de base que 5 años no alcanzan para cumplir con el programa de gobierno que era para este quinquenio? Los cisnes del Miguelete, lo mismo que los cisnes del Miguelete, lo mismo que los 30 años o los 40 años sin resolver el tema de la basura en Montevideo y una nueva promesa, que bajar el 30% de la rapiña, como se dijo, los 300 millones de dólares de recaudación del IRPF que iba a ser limitado a eso. Pero si seguimos así terminamos y nos vamos a aburrir de que le hayan dicho cualquier cosa a la gente y bueno, y de que no haya mucho problema. El problema más grave no es el famoso sincericidio de Valcorba, sino que no haya de verdad un nivel de exigencia, de responsabilidad en estas cosas. Pero además el presupuesto se hace sobre la base de las 63 medidas de fin de año de cuando exigíamos que el Frente tuviera algo de programa. Y lo que se incumple absolutamente es lo de diciembre del año 23, que a eso se refería Valcorba, que es al Congreso. Entonces... el tema no es técnico, el tema es político. A mí me viene la frase de Mujica, les vendieron la pastilla. Si esto lo hubiera dicho en campaña electoral, me animo a decir, no sé cuál es el resultado, porque hay algo sutil, pero bien importante en las expresiones de Valcorba. Él dice... Cuando votamos esto en el Congreso ya se sabía que esto no se podía llevar adelante. Y en ese momento, lo dijeron los economistas y lo dice O'Donnell ahora, el espejismo, dicen ellos, el espejismo fiscal es que iba a haber un déficit del 2.8%. Quiere decir que el espejismo, en realidad, la ilusión se la estaban vendiendo a sus votantes, porque Valcorba está reconociendo que aún en las condiciones fiscales en las que el gobierno de la coalición se estaba expresando en el año electoral, ese programa no se podía cumplir. Entonces, realmente, lo del título de Mujica, le vendieron la pastilla a los votantes del Frente Amplio. Lilian, pero ¿no le parece preocupante que Valcorba haya reconocido esto? A mí, yo lo que quiero decir primero es, Valcorba es un enorme activo del Frente Amplio. Es un compañero que conozco de toda la vida y es un hombre de una altísima sensibilidad y de un gran compromiso con las ideas del Frente Amplio. El programa que es que tiene todas estas páginas, dice en la primera página, estas bases programáticas son el cimiento principal de la transformación que necesita el país, que queremos para las próximas décadas. Es necesario tener un rumbo serio y claro y para ello es imprescindible mirar el horizonte. Si a ti te preguntan que esto se puede aplicar en 5 años, no se puede aplicar en 5 años. Decir que nosotros tenemos... ¿El 6% de la educación no era para este año? Hay algunas cuestiones que nosotros decimos tender a... porque ese es el horizonte. Y después veremos. Yo también estoy sorprendida de que el Partido Nacional puso... Ni que hablar, si ustedes quieren, podemos hablar de las promesas pasadas, ¿no? De no meterle la mano en el bolsillo a Juan Pueblo, de no aumentar los combustibles, de no aumentar las tarifas. Bajamos los impuestos, bajamos los combustibles. Ahora en esta campaña electoral, pusieron como una gran tarea el Ministerio de Justicia, sí, claro. Y a los 5 minutos que perdieron el gobierno, están diciendo que no quieren el Ministerio de Justicia. ¿Qué seriedad es esa? Nosotros tenemos programa, como dijo la periodista, lo discutimos con 1.600
compañeros. No es un programa solamente técnico. Y dijimos en la campaña, Pero el lo programa último es para que los digo, próximos lo 70 último que años. digo A ver que es, termine, nosotros Lilian. El programa es para los próximos tenemos 70 años. programa, Está bien. Sí, Lilian. tenemos plataforma electoral que se concentraron en los 63 prioridades que Orsi le transmitió a la población en Colonia, y esa plataforma electoral se transforma en un plan de gobierno, que es lo que hoy estamos presentando al Parlamento. Ahora, Mariano, Yo realmente estoy más allá de lo que sorprendido. tenés para decir, ¿no te parece que queda mal parado el Frente Amplio después de lo que reconoció Valcorba? Yo suscribo totalmente lo que escuché de Gabriel Odoni, lo que plantea la compañera Lilian Quechichán, sin ningún tipo de dudas. Martín es un activo central de la fuerza política y de este gobierno, y el Frente Amplio va a cumplir con su programa. Pero más allá de eso, me parece realmente sorpresivo que la coalición republicana nos hable de promesas incumplidas. De verdad, ustedes pueden hablar habiendo perdido la elección. Pero no es la coalición, tiene es que ver- Valcorba. No, el que es la lo trae. coalición, porque además hay que recordar que uno de los socios que fue Cabildo Abierto de la coalición republicana, que fue parte del gobierno, cuando votó la rendición de cuentas, contó por qué votaba la rendición de cuentas. Porque habían dejado al Uruguay con una serie de deudas y de clavos que tuvo que asumir la fuerza política, que es la que construye este presupuesto quinquenal. Y lo decimos con la mayor fraternidad del mundo y responsabilidad. Pero yo quiero citar a Javier García en un video que hizo rumbo a la campaña electoral de conducción del Partido Nacional, cuando dijo: no podemos seguir masticando la derrota. No se puede seguir masticando la derrota, no se puede seguir con los ojos en la nuca, hay que mirar hacia adelante, porque además la gente no quiere esto, no quiere el enfrentamiento permanente y la discusión chabacana, quiere que el sistema político tenga la capacidad de sentarse a discutir y a acordar, porque eso es fruto de las mejores tradiciones que ha tenido el Uruguay históricamente. Y tenemos que estar todos los partidos, y me pongo en primer lugar, a la altura de ese desafío. Por lo tanto, yo honestamente, Mariano, no llevo que la coalición republicana nos hable de promesas incumplidas, porque tenemos una larga lista y fundamentalmente lo que la gente resolvió en las urnas, que fue que haya un cambio de gobierno, y hoy es Yamandu Orsi presidente de la República. Sergio, ¿qué iba a decir? Sí, voy a decir que si hay algo que nadie va a cuestionar en este país de la gente, no hay nadie que cuestione la conducción económica del periodo pasado, donde en la peor circunstancia nacional, mundial, climática, con el tema de la pandemia, las sequías, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, etcétera, el gobierno logra crecimiento, logra contener la inflación, controlarla, darle estabilidad al Uruguay. Los últimos 3 meses. Mejora del empleo, mejora del salario real. últimos 3 Dijimos veces. todo el tiempo. Al final. Incremento Sergio. de la formalización en el país. 82.000 nuevos cotizantes en el BPS, si algo de eso es discutible. Entonces, de verdad, que si hay algo que no es cuestionable, es esa conducción económica. Es más, yo mismo he sido crítico de algunos aspectos de la gestión de mi partido al frente de la coalición que gobernó el país. ¿Es verdad? Yo lo he sido, pero nunca en este campo. Justamente en este campo es donde hubo más inteligencia, mejor gestión, No, Sergio, sensatez. no escucharon, No no, es- escucharon no es al Frente cuestionable, Amplio, no es que era la cuestionable. principal fuerza política del país. El presidente tuvo el tupé de decir qué es el Frente Amplio. Pero Cuando el nosotros Frente Amplio, ¿qué nos iba a decíamos explicar? ¿El programa para que los próximos 70 años, bajaban como ahora? 900, ahorraban 900 millones Y de se dólares, ahor- como y se decía ahorraron. Arbineche, se Se ahorraron iban a en plena provocar pandemia. 100.000 nuevos Se ahorraron. Se pobres. ahorraron Y es lo que 900 pasó. millones en plena pandemia, Sergio. Y es lo que Cuando pasó. los organismos Ahorrar- internacionales le decían al Uruguay que había que Crearon gastar. pobreza. Pregunto, faltó un Los examen, organismos faltó internacionales una de crédito vacuna, le decían a faltó- todos los países del faltó mundo que una había que cama, gastar. faltó un CTI. Se lo dijo a China y a Nunca Estados hubo Unidos. tanta inversión Y el Uruguay en materia de procesó salud. un ajuste en Se el medio de atendió, una pandemia se desarrollaron. que tenía efectos sociales ¿cuántas devastadores. antenas pusiste, Gabriel, Sí, a pero lo a ver, largo y a mí ancho me del parece país que se está yendo la ese discusión, país que porque el cambió, tema es lo que va a que hacer este cambió para gobierno. siempre? Y lo que quieren hacer es gastar La más. inversión Y de te obra reprochan que no se pública. hicieron los ahorros y van por el camino de gastar más. Ahorraste en Con plena pandemia. responsabilidad, Gabriel, por hay que supuesto, tener con cuidado con el responsabilidad. Gabriel, ¿a vos te parece que el Frente Amplio mintió en la campaña, como están diciendo algunos legisladores de la coalición multicolor? Lo está diciendo Valcorba mismo. Sí. Es el que reconocimiento es del propio Valcorba, lo acabamos de decir. ¿Para vos mintieron el año pasado? Y se está diciendo que el día que votaron en el Congreso, en condiciones económicas que ellos mismos creían que eran mejores que las que ahora critican,
ya reconocían que el Congreso programa fue no en se el iba a poder 2023, cumplir, que era impagable. en el 2023. Creo que para no decir que mintieron o no mintieron, yo digo, si hubieran dicho esto, no sé qué hubiera pasado con la ley. Leo, ¿cómo hay que interpretar lo que dijo Valcorba y las repercusiones que hubo después, las palabras de Odone, que medio que esquivó el tema? Sí, Odone esquivó el tema. La pregunta de nuestro compañero el canario era perfectamente... Súper pertinente, claro. Pertinente. Si de ese rezongo que se ligó no lo merecía para nada, porque el presupuesto tiene que ver con lo que dijo Valcorba, evidentemente. Así que le mandamos un saludo Un abrazo al canario que preguntó lo que había que preguntar. Exactamente. Pero además, perdón, una cuestión. Las 63 prioridades que fijó este gobierno, que lo hizo, si ustedes se acuerdan, lo hizo cuando se estaban por cumplir los 100 días de gobierno y todo el mundo decía, che, ¿qué pasa con este gobierno que no arranca? Entonces dijeron, acá están las prioridades, 63 prioridades, que son de todo tipo, de calibre, algunas importantes, otras menos importantes. Yo le pregunté, ¿Cuáles son las menos importantes? Yo le pregunté a la Presidencia de la República, es decir, de estas 63 prioridades, ¿dónde están los objetivos, las metas? ¿Quién es el responsable de llevarla adelante? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el calendario? Me dijeron, no, por ahora no. Lo vamos a ver en el presupuesto. Entonces es más que pertinente la pregunta. Si las 63 prioridades Hay una no agencia estaban nacional claras... de monitoreo que está enclavada en la Presidencia de la República que viene realizando el seguimiento Por eso, ahora de vamos- cada una de las Pero además no políticas. tiene nada que ver con los 100 días de eso gobierno. eso es no conocer la Méndez. institucionalidad del Uruguay. La agencia a mí me contestó que había que esperar el presupuesto. Urmente, las Ahora lo vamos a ver. prioridades no son de los 100 primeros días de gobierno, son de la campaña electoral. No, lo que Y pasa es que- nosotros le queremos decir a los que nos están escuchando que lo que prometimos en la campaña electoral lo vamos a cumplir. Bien, a ver, Natalia y Martín Los están pidiendo la impuestos palabra. no, Liliana. Nati, Lo vamos a cumplir. No porque ya hay impuestos. Lo vamos Ya hay a anuncios de cumplir. impuestos. Hay Yo me- adecuación, que es otra cosa. ya vamos a pasar al tema de los impuestos en instantes. A ver, Natalia. Vamos a pasar a los impuestos. Ah, bueno, dale, No, introduce. pero quería hacer justamente esta aclaración de que en realidad los 63 compromisos son en base a las prioridades definidas en Colonia, que eso sí fue en campaña electoral. No Ok. fue que sobre la marcha se definieron estos compromisos. Además de que algunos están contenidos en el programa del Frente Amplio, otros Sí. no. Eso por un lado. Quería seguir mencionando algunas cuestiones interesantes que capaz que para la audiencia del presupuesto que son novedosas. A ver. Se crea la canasta Crack, mientras haces el programa seguís leyendo el proyecto de ley de presupuesto. y editando. A dos ojos. No, se crea la canasta higiénica menstrual. ¿Se acuerdan que se había hablado de este tema? Para los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social, esa es otra de las medidas del presupuesto. Para las beneficiarias. Para las beneficiarias, muy bien, gracias. Muy bien aplicado. Muy bien la Acá vale. corrección. También hablamos no hablamos, pero hay remodelaciones en los hospitales de Maldonado y Salto. Y una Exacto. cuestión que quería mencionar interesante, que lo anunció Don el jueves y está también en el presupuesto, son algunos cambios a la regla fiscal. Porque estábamos hablando del tema del gasto y bueno, ya se dio algún adelanto y está concretado en el presupuesto que se elimina el tope de gasto. Y esto es interesante porque es polémico, porque y Odone mismo lo reconoce, dice, bueno, en realidad el gobierno anterior fijó un tope de gasto al gasto público y eso es ideológico, dijo Odone. En realidad se puede mantener una buena y cuidada situación fiscal sin poner un tope al gasto público, moviendo otras variables, y ese es otro de los cambios que se vienen también. El tope es el 65% del producto. En realidad lo que explica Odone, Natalia, es que es Tope de técnico, es un deuda. ajuste técnico y es ideológico porque para nosotros, para los frente amplistas, para la izquierda, el gasto no es gasto, es inversión. Exacto, él Entonces dice me que el parece gasto que eso es público no es malo en trascendente. sí mismo. Es Martín, que pide la, redundante tener más de un objetivo. Martín pide la palabra hace rato. A ver. No, yo si seguíamos hablando de Valcorba, si íbamos a hablar de más cosas del presupuesto, todavía no lo leí todo. No sé, vos, Leo, tenías. No, dale vos. No, a ver, en este programa siempre pasa un poco lo mismo, que se tira un tema y entonces los dirigentes políticos enseguida lo convierten como en uno de esos debates que son muy pasionales, pero que yo creo que terminan neutralizando los argumentos. Para mí acá el problema de fondo es que tenemos un problema en el cual, ¿por qué Valcorba no le puede decir eso a la gente en la campaña electoral? ¿Por qué no le podemos ser sinceros el sector político? Y capaz que en otra ocasión es alguien de otro partido, no me quiero ensañar con Valcorba, pero a mí la sensación que me da es que en algunos momentos los dirigentes políticos creen que la sociedad no está preparada para conocer la realidad que existe. Porque, ¿por qué seguís, si vos sos consciente de que hay gente de tu partido que está diciendo cosas que son incumplibles, ¿no te genera un problema de conciencia eso a la hora de presentarte en una campaña? A mí me genera un problema de conciencia que no podamos cumplir con los preceptos que hemos establecido en el presupuesto. A ver, Leo. Porque cuando hablaba recién Natalia del bono crianza, se olvidó decir, lo digo yo, que afecta a 30.000 hogares, con mujeres embarazadas o chicos de 0 a 3 años.
Cuando hablamos, por ejemplo, del bono escolar, estamos hablando de casi 115.000 niños. Sí, pero Cuando Mariano, hablamos de la ¿qué tiene que extensión de la ver? escuela de tiempo completo, hablamos de Mariano, 90.000 niños. Pero vas a recortar Entonces, otra cosa, todo- Mariano. ¿Qué voy a recortar? Pero algo Decime vas a qué voy a recortar si no leíste el presupuesto, Sergio. Pero algo vas a recortar. ¿Qué voy a recortar? Porque si Dime tú qué voy a recortar. No, yo no te voy a decir qué. Yo te voy a decir que algo vas a recortar. No vamos a recortar. Porque si te da 140 No vamos a millones recortar, en Sergio. 23.000 Es incremental. Es incremental. No. Es pero incremental. Se reconoce la línea base. 140 en de la- 23.000. ¿Me permitís? Y me estás diciendo Porque yo sí que leí vas un poco a generar más. un montón de, Yo sí de leí un poco cosas más. buenas, nuevas. Bueno, seguramente es porque vas a recortar. Y si no vas a recortar, entonces no vas a generar nada. Bueno, pero estamos en el... Y bueno, y es así. Bueno, me hay que deja- poder- A ver, Mariano, Porque- breve porque Leo No, tenía que decir algo. está bien. A ver, Leo. No, me parece que estamos en una situación en la cual, por lo menos yo, no lo leí todo, estoy leyendo también como Natalia de apuro, no lo leí. A su vez también es un partido que empieza, si está empezando el gobierno de alguna manera, entonces uno tiene que ser prudente y atenerse a no hacer juicios laudatorios. Me preocupa la combinación, un poco de lo que decía Martín, es decir, todo esto depende de que el Uruguay crezca 2,4%. Y eso no sé cómo se va a lograr, no lo tenemos claro, y sumado eso con lo de Valcorba, porque Valcorba dice que, porque supongo que Valcorba espera que sí, que se crezca 2,4% y aún así estima que el programa no se va a poder cumplir, que es demasiado ambicioso. Entonces, bueno, si no se llegara al 2,4, la situación sería más preocupante todavía. Pero bueno, eso en el plano general, en el cual por eso yo no voy a decir prácticamente más nada en lo general porque no lo leí. Bueno, Pero voy a decir también una cosa es que sí cierto. leí. Déjame decir una Dale, que sí dale. leí, porque lo fui a buscar específicamente, porque es un tema que venía cubriendo para Telemundo, y entonces quería ver si se había corroborado o no, con la esperanza de que no se hubiera corroborado, pero sí se corroboró. A ver. Que es, y me preocupa como síntoma, porque si esto pasa, pueden pasar otras similares. Acá se crea un cargo de particular confianza para el presidente del Instituto Antártico Uruguayo. Era un cargo que toda la vida se desempeñó de forma honoraria, es decir, se designaba un oficial general de las Fuerzas Armadas. Y está mal. Tiene que haber una Bueno, conducción. ¿puedo terminar, Tucci? Sí, claro. Es el dueño del programa. No, pero Gracias. tú no sos dueño de la Muchas- palabra tampoco. Bueno, hable usted. No, hable usted. Ah, bueno, gracias. Funcionaba con una coordinación eso. Gracias. Cerrá, Leo, a ver. Era un cargo que se ejercía de manera honoraria. Lo ejercía un general o un almirante, un oficial con cargo de general en actividad, o un general del aire si era de la Fuerza Aérea. Ahora se designó una persona que ya fue presidente, que no cobró cuando fue. Sí. Pero ahora, como está jubilado, se entendió que tenía que cobrar. Ya no es más honorario, ahí va. Pero ya hubo jubilados que lo ejercieron y no cobraron, o sea, cobraban su jubilación. Como en estos días que no había cargo, le inventaron un cargo, lo designaron asesor de sanidad del Ministerio de Defensa Nacional. Eso tampoco fue honorario. No, por supuesto. supuesto Empezaron que a no. pagar un sueldo inventándole un cargo. O sea, no lo inventaron, es un cargo que existía y estaba vacante. Se lo dieron a él para que cobrara. En una solución que la propia ministra Lasso dijo que no fue muy prolija. La propia ministra Lasso dijo eso. Y ahora sí se crea el cargo para designarle un sueldo que va a ser el 77% del cargo de lo que gana un subsecretario de un ministerio. Eso ganará el titular del Instituto Que Antártico por ahora. primera vez va a ser pago. No era honorario, cobraba un salario como militar. No. Eso no es verdad. Sí me lo están informando Pero- en este momento. Y claro, cobraba como general, Bueno, por está bien. supuesto. Pero el componente de la Por defensa supuesto, nacional, y era tú sabes honorario. que tiene un entonces componente cobraba militar como general, y otro era honorario como presidente del Instituto Está Antártico bien. Uruguayo. Pero la defensa nacional tiene más de un componente, no solamente el componente militar, Y tiene un el componente Instituto civil. Antártico Uruguayo hasta ahora ha sido un orgullo nacional. Es decir, Claro. no hay nadie que ha dicho que así, presidido por un oficial general en actividad, funcionaba mal. En fin. Bien, a ver, vamos a Se van meternos... a seguir creando cargos de confianza, así se van a hacer los ahorros. Que yo esperaba que O'Donnell y Valcorba le pusieran el planchazo a esta cosa, no se lo pusieron. Vamos a meternos en las novedades impositivas. A ver, Natalia, ¿qué querías decir? Si querés introducir el tema vos, aprovechamos Bueno, los minutos. y engancho con una cosa Apareció que decía, confirmado el famoso impuesto Temu. Apareció, sí. Voy a enganchar con algo que decía Gabriel Gurméndez al principio Sí. del programa, que es dónde están un poco estas reformas que se anunciaron del desempapelamiento. ¿Se acuerdan de
desburocratización y el fomento a las exportaciones. Y eso aparece en el presupuesto, simplemente mencionar que sí está en el presupuesto. Respecto a los impuestos, es un poco lo que se venía anunciando. Lo del impuesto Temu lo adelantaste vos acá hace 2 semanas, ¿eh? Es verdad. ¿Te acordás? Antes de que lo dijera O'Donnell en la entrevista con Emiliano Cotelo. Es verdad. Y bueno, se confirmó y ahí lo que hay para mencionar es que si los que se acuerdan de haber visto ese programa, había 2 regímenes, uno de franquicias, uno puede traer del exterior hasta 3 envíos y pagando con un tope de $200 cada uno de ellos. Lo que cambia es que ahora esos envíos van a pasar a pagar IVA, esos que estaban en régimen de franquicia, es el único tributo que pagan, antes no pagaban nada. Y el tope se eleva, actualmente es de 600 y pasa a ser de 800. Y puede ser una sola compra, lo podés gastar de una. Además, lo podés gastar de una. Eso también, si uno recuerda algunas críticas de la Cámara de Comercio, estaban un poco preocupados porque el hecho de que se subiera el tope quizás hacía ingresar otros productos que hoy no podían ingresar por el tope celular, más por bajo. ejemplo, ¿no? No, el celular no se puede porque tiene autorización, precisa autorización de la URSSEC. Bien. Y después está el régimen simplificado, que es, ¿se acuerdan que podían hacer las empresas? No, tampoco. Preguntó Botana, una computadora, lo mismo que el celular, la computadora. Entonces. Creo que no. Porque una curiosidad, discúlpame, y que creo que es un tema que interesa, es los $800 de una vez sola, ¿son aplicables también a Estados Unidos o solo en el caso en el que se aplica el IVA, que es... Lo que se empaqueta en Estados Unidos está cubierto por el acuerdo TIFA, queda exento de esto. Queda exento del IVA. Exento del IVA sí, pero de los el tope yo entiendo que aplica a todos. Pero entiendo que el tope aplica a lo que es restrictivo de Estados Unidos, según lo que dijo las autoridades del Ministerio de Economía, es el IVA, es el impuesto que no se puede aplicar. Pero el tope de $800 rige para todo el mundo. Entiendo que sí. Para todas las franquicias. Y después tenemos el régimen simplificado, que es que las empresas, o sea, porque en el caso de franquicias solo personas físicas, pero en el simplificado, que uno paga el 60% del valor de la factura, también se sube el tope, a $800 por lo que estábamos mirando con la producción también de Séptimo Día. Ese es un cambio. El segundo cambio tiene que ver con gravar Lilian me va a corregir, las ganancias. ¿Cómo es el término correcto? La renta de las ganancias. La renta de las ganancias de los depósitos en el exterior. Y después, otro de los cambios es la implementación del impuesto mínimo global, que se llama Impuesto Mínimo de Complementación Doméstico, ¿puede ser? No sé bien exactamente el nombre, pero se aplica a las empresas multinacionales que facturen, que no paguen o que paguen hasta 15% de impuestos. Que facturan más de 750 millones de dólares y pagan su impuesto en su casa matriz. Se las ubica, se las localiza en el territorio nacional y se les cobra. Pero están exentas aquellas que pagan más del 15% de tributos locales en Uruguay. Eso es algo que se agrega acá en el presupuesto y que se aclara. ¿Por qué? Porque este impuesto es del 15% que se le va a imponer a estas empresas. Entonces, si ya en el Uruguay estas empresas multinacionales pagan más del 15%, quedan exentas de este impuesto nuevo. Bueno, aprovechando esto... Perdón, que me equivoqué. No es un impuesto nuevo, es la implementación de un impuesto que ya existe. Bien. Vamos a escuchar ahora rápidamente lo que respondía Gabriel O'Donnell en la conferencia de prensa cuando le preguntaron por la promesa electoral de Yamandú Orsi que hizo en el debate con Delgado, porque esperó hasta ese momento para anunciar que en un gobierno del Frente Amplio tampoco iban a subir los impuestos. Esto respondió el ministro de Economía. Ministro, quería consultarle, en campaña electoral el presidente Orsi había hecho un compromiso en aumento de impuestos. El caso del impuesto a las compras vía web no puede entenderse como un aumento impositivo. ¿Se acuerdan que yo durante toda la campaña dije que hacer promesas sobre temas impositivos era algo desaconsejable? Punto 1. Punto 2. En cualquier caso, en el escenario del periodo electoral, ¿ustedes saben cuál era el nivel de déficit fiscal proyectado por la estadística fiscal para el año 2025? Los invito a que vayan al septiembre de 2025, junio de 2025, y miren cuál era la proyección fiscal que la estadística fiscal oficial reportaba. ¿Saben cuánto era? 2,8. ¿Saben cuánto va a ser? 4,2, 4,3. Por lo tanto, yo me permito afirmar que durante 2024 nosotros vivíamos en un espejismo fiscal. Yo mismo vi un espejismo fiscal. Yo sabía que el resultado fiscal no iba a ser 2,8, pero nunca pensé que iba a ser 4,2. Y si ustedes miran lo que los analistas privados decían, yo uno de ellos, en la respuesta al Banco Central, a la encuesta de expectativa del Banco Central de cuál iba a ser el déficit fiscal al cierre de 2025, la expectativa era 2,8. Por lo tanto,
En campaña electoral se dijeron muchas cosas en base a la información que había en campaña electoral. Dicho en otras palabras, con un déficit fiscal de 2,8 en 2025, ¿hubiera sido posible no apurarse en estas innovaciones tributarias? Hubiera sido posible. Yo hubiera preferido ese escenario, ¿Por qué? Porque me hubiera dado tiempo, mucho más tiempo para implementar el proceso. Pero en la medida que se me acabó el tiempo, tengo que hacerlo ahora. Ahí O'Donnell dice que con la realidad del año pasado, capaz que se podía prometer algo, decir algo que ahora no se puede cumplir. Pero también está tomando distancia de esa promesa electoral que hizo Yamandu Orsi de decir que no iba a aumentar los impuestos. ¿Qué le pareció, Gabriel? Y creo que lo acabas de decir. Cuando la gente votó a Orsi, que en el debate con Delgado dijo que no iba a aumentar impuestos. O'Donnell está diciendo que él no lo hubiera prometido. Sí, pero la gente votó a Orsi, porque O'Donnell no era candidato. La gente votó a Orsi a lo que Orsi dijo, que no iba a aumentar impuestos. Y de alguna manera O'Donnell lo que está diciendo, por ejemplo, porque se le preguntó por el impuesto Temu, está reconociendo que tiene un afán recaudatorio, ¿sí? Porque en algún momento se hablaba de que esto era para nivelar la competencia desleal que podían tener los comerciantes, y aquí lo que hay claramente es un impuesto que en realidad perjudica a los ciudadanos que encontraron esta manera de abaratar su costo de vida y comprar algunas cosas. Pero está hackeando a la industria nacional. Eso se les va, es recaudatorio y demuestra, si se me permite, una manera de pensar que para mí es al revés de lo que hay que hacer. Porque lo que nos está diciendo esto de las compras del exterior que vienen es que el Uruguay está enormemente caro y está súper barato el exterior. Por distintas razones. Martín Aguirre, que el otro día decía, bueno, son los chinos que están subsidiando, que están financiando esto. Yo no lo sé. Pero está muy caro el Uruguay y muy barato el resto del mundo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Al grito de impuesto, impuesto, impuesto. Cuando lo que hay que hacer es lo contrario. El otro día decían, las jugueterías se van a fundir. De cada 4 juguetes, un juguete se vende a través de Temu. Y entonces la solución es un nuevo impuesto. No. La solución es, ¿por qué estamos tan caros? Cada vez que se importa un juguete al Uruguay, tiene que pasar por una especie de laberinto burocrático, pasar por el LATU, le ponen una cantidad de costos y de trabas y se aumenta el precio. Entonces, ¿saben una cosa? En vez de ponerle un impuesto para que no venga ese juguete, abaratemos y hagamos más competitivo el Uruguay. Bien. O sea, es sintomático de que pensamos al revés de lo que hay que hacer. Hay que abaratar al Uruguay y no meter más impuestos y gastar más, porque ese no es el camino. Y además no va a servir para nada. Ok, me queda tiempo para... No, pero ¿sabes lo que va a pasar? Sí, a ver. Que como Estados Unidos no lo aplica, los de Temu no van a mandar las cosas de Estados Unidos o algún comerciante se va a instalar en la frontera y nos va a entregar las cosas de Temu, porque cuando la diferencia de precios es tan grande... En este bloque me queda tiempo solo para una reflexión del oficialismo. No se Hacemos puede la pausa Estas y cosas seguimos con el tema. ¿Quién habla ahora, Lilian o Mariano? Lilian, que yo hablé mucho. Lilian. Yo, salvo que el senador Gurméndez piense Menos mal que se da cuenta. que A el veces diputado senador. Gurméndez, perdón, Hoy pero ha estado diputado. bastante en el Senado supliendo a Bordaverde. El senador Gurméndez piense que la Cámara de Comercio le fue a pedir al gobierno que recaudara y recaudara y recaudara. Lo que nos fue a decir es que pasamos de 3 millones a 15 millones en pocos meses de ventas del exterior. Y que eso había provocado una pérdida de trabajo uruguayo, que es una parte de los desvelos de este gobierno. Y es por eso que las compras en Uruguay tienen IVA, las compras ahora que se hacen vía web van a tener IVA, equiparando, dejando esa inequidad que está complicando la vida de los trabajadores uruguayos. No es que queremos recaudar más. Obviamente que el presupuesto tiene, hoy hablaba de los hospitales de Salto, de Maldonado, el Pasteur que va a ser nuevo, 800 millones de dólares por año de obra nueva, 600 millones para comedores. Claro que eso hay que El tema no es la Cámara, el no tema es la está malo gente, Lilian. recaudar, lo que hay que tener es equilibrio, pero esto es una medida para defender el trabajo de los Bien, uruguayos. ahora después de la pausa, porque tenemos a Sergio Botaran que se sale de la vaina por hablar, también a Mariano Tucci, por supuesto Martín, Leo y Natalia. Venimos con la reflexión final de todos y también vamos a ver si estuvo bien o mal Orsi en prometer eso en el debate sobre los impuestos. Seguimos en vivo en la noche de la tele, última vuelta de séptimo día, reflexión final de los invitados y también de los periodistas. A ver, Sergio Botana, ¿qué le quedó en el tintero o qué quería responder hace unos minutos? Quería decir que en este tema pierde la gente, pierde la industria, solo gana el Estado. A la gente le ponen un impuesto,
como se autoriza más entrada, la industria se va a ver más perjudicada. La industria nacional. Por supuesto. Y bueno, y esperemos que la recaudación en más vaya dirigida a lo que pedía Gabriel Gurméndez, a bajar los costos y mejorar la competitividad. O sea que no le convence el impuesto nuevo, el impuesto TEMU no le convence. Pero solo gana el Uruguay, pierde la gente que tiene que pagar un impuesto, pierde la industria que le van a entrar más productos. Entonces, para hacer 2 embarradas de esa dimensión, deja quieto como está. Mariano Tucci, tu reflexión final. Es larguísima. Los ajustes tributarios y las adecuaciones son inocuas para los contribuyentes en el Uruguay. Nosotros sabemos de qué lado estamos. Estamos grabando el capital, no estamos grabando el trabajo, que no me parece un detalle menor. Estamos grabando el capital rentista y especulativo, no el productivo. Eso tampoco es un detalle menor. Estamos iniciando el proceso de discusión de un proyecto de ley de presupuesto quinquenal que es responsable, insisto, que es equilibrado, que atiende la emergencia social y que pone el foco en los compromisos de campaña que el Frente Amplio trasladó en el proceso electoral. Y naturalmente que es un gobierno y una bancada oficialista de orejas muy abiertas y vamos a esperar con mucho gusto y con la mano tendida los aportes que haga la oposición, porque esa ha sido siempre la historia del Uruguay, la historia de los partidos conversando y construyendo las bases de las políticas públicas nacionales que en definitiva son las que terminan generando felicidad o no en el pueblo y en la gente. Así que nosotros vamos con ese talante rumbo a la discusión presupuestaria, esperemos, y sabemos que la oposición política también. Gabriel Gurméndez. Qué bueno que me tocan días muy arduos porque, a ver, estamos discutiendo sobre las reflexiones públicas y las declaraciones públicas. Ahora nos vamos a meter de lleno en el presupuesto, nos lleva 45 días. Lo responsable y lo serio es leer, estudiar, escuchar a todo el mundo y después definir el voto y ver de qué manera uno puede contribuir a que las cosas sean mejores. Mis reflexiones son a priori, obviamente. Nosotros no ganamos las elecciones. El Frente Amplio propone un presupuesto que está en función de su manera de pensar, más gasto, más impuestos, menos competencia, pero vamos a responsablemente a estudiar el tema y a tomar posición una vez que lo tengamos. Pero está claro que no es lo que se había dicho en la campaña electoral, los impuestos están, los impuestos no son inocuos, los impuestos terminan decidiendo a los agentes económicos a tomar medidas que pueden ser no invertir o irse del país y eventualmente no generar esos puestos de trabajo que todos queremos y ese crecimiento al que todos apuntamos para poder realmente dedicar los dineros públicos a las prioridades sociales, infancia, salud, pobreza, vulnerabilidad social y seguridad. Y lo que creo también es que también tenemos que decir las cosas como son. El hecho de decir que vamos a gastar más y que no va a haber tope de gasto, no significa tampoco que se van a obtener los resultados. Porque ya vivimos un gobierno del Frente Amplio que multiplicó por 2 el gasto público y los servicios públicos y la educación no tuvieron esa mejora. Lilian Quechichán, a ver, en diputados el Frente Amplio necesita seducir o conquistar al menos a 2 legisladores, ¿no? Sí. Eso va a ser una tarea de la Cámara Baja. ¿Usted cómo lo ve desde la Cámara Alta? ¿Va a ser sencillo eso o está complicado? Bueno, no, creo que tendremos que igual tener el talante de dialoguista, pero sin duda lo que suceda en diputados va a marcar un poco el camino del futuro de ese presupuesto, que es un presupuesto, yo creo que serio, responsable. Obviamente que un presupuesto tiene las inversiones que va a hacer y tiene la responsabilidad de decir de dónde va a sacar el dinero. Porque O'Donnell, si algo ha sido siempre claro, es que él no se afilia al de algún lado va a salir la plata. No, nosotros estamos siendo transparentes de dónde va a salir el dinero. Y que el Uruguay tiene problemas de competitividad y que el Uruguay tiene muchas trancas y por eso a veces es un poco caro, en la que el gobierno de coalición pasado no hizo nada, ni siquiera con el peor momento de competitividad con la Argentina, ni siquiera una medida que fuera exitosa en el litoral, cosa que sí nosotros hicimos ahora y están muy agradecidos los centros comerciales de todo el litoral. Bueno, es un presupuesto que va en ese camino, el de defender el trabajo de los uruguayos, el de priorizar sin ninguna duda la infancia y la adolescencia. Es la primera vez en la historia que un presupuesto nacional tiene más dinero para
la matriz de protección social que para la seguridad. Y a mí eso me parece interesante. Martín Aguirre. Sí, hay dos cositas puntuales. Una, me llama la atención el comentario de que no están de acuerdo con el que es capital rentista y especulativo. ¿Quién va a venir a invertir Uruguay de otro lado si no es capital rentista y especulativo? Si lo empezamos a criticar antes, no sé cómo vamos a conseguir esa inversión para llegar al 2,5 de crecimiento. Y lo otro que me preocupa es lo de Odone, porque me parece que es un técnico con respeto unánime y me parece que la conferencia de prensa hizo dos cosas que dan una mala señal. Una, destrató al periodista por hacer una pregunta pertinente, y la segunda, desautorizó a su número 2, porque lo que dijo fue exactamente lo contrario a lo que dijo Valcorba. Dijo que si él hubiera tenido los números claros de la economía, más allá de lo que él opina de lo que fueron después, no hubiera tenido que poner este impuesto. Con lo cual, dice que el impuesto es para recaudar, y segundo, deja en falsa escuadra a su número 2. Entonces ahí yo, no sé, me parece que queda una sensación ambigua respecto a eso. Son tiempos diferentes, ¿no? Natalia Ugal. Sí, yo creo que hablando del tema impuestos, me parece que nos falta un poco de madurez a veces como ciudadanía con este tema, porque si uno mira los últimos 3 gobiernos, todos ellos en campaña electoral, los candidatos a presidentes, prometieron no aumentar impuestos y todos ellos de alguna forma hicieron alguna adecuación tributaria, consolidación fiscal o cualquier, o por ejemplo, la calle Pou habló de tarifas y todos ellos Sergio, habló de bajar las tarifas a los combustibles y terminaron subiendo. Entonces, todos ellos terminaron con esas promesas incumplidas. Entonces, me parece que acá el problema, más allá de las promesas incumplidas, que es un problema porque genera descrédito también en los electorados, hay un problema también con la ciudadanía de por qué nuestros políticos y políticas se sienten obligados a prometer que no van a aumentar impuestos. Y todos, diría yo que la enorme mayoría de los uruguayos consideramos que tenemos que tener una matriz de protección social robusta y consideramos que el Estado tiene que intervenir en áreas claves y en servicios sociales para la población. Si estamos de acuerdo en eso, tenemos que estar de acuerdo, por lo menos tener cierto consenso de que los impuestos son una herramienta válida que los gobiernos tienen que poder utilizar. Después se discutirá en particular sobre cada impuesto, pero me parece que hay un problema también a nivel de la ciudadanía de no aceptar, porque si uno le pregunta en las encuestas de opinión pública, la enorme mayoría de la gente dice que no quiere que se aumenten impuestos. Claramente es una medida impopular y sobre todo cuando le toca a uno, ¿no? Pero me parece que como ciudadanía estaría bueno que generáramos ese proceso de madurez de que bueno, no es un tabú hablar de aumentos impositivos. Tiene que ver con, bueno, discutir en particular cada impuesto, ¿no? Leonardo Abercor. Bueno, el impuesto de Temu es un impuesto nuevo, claramente, así que ahí se violó una promesa electoral. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gurméndez, que hay que bajar el costo de los productos, el Uruguay es caro, la gente está molesta con eso, hay cosas inexplicables como el café o la pasta de dientes que de un lado del Chuy valen un precio y del lado uruguayo valen 4 veces más. La diferencia es obscena. Obscena para el mismo producto exactamente. O sea, eso creo que los gobiernos tienen que trabajar. Sé que Odone lo tiene en el mapa eso, así que espero que trabaje en ese sentido. El caso de Temu me parece que es como un caso, entiendo que la gente lo tomó como un recurso para comprar barato, pero es una empresa que está acusada de trabajo esclavo o tiene de dumping, es decir, hay investigaciones pendientes, en fin, me genera dudas, no se cobran los envíos, hay cosas que son, me genera dudas, no lo tengo tan claro el caso de Temu. Bueno. Y yendo a lo global, bueno, yo no lo leí el presupuesto, así que no voy a hacer un juicio global. Espero que se aproveche en la Cámara de Diputados, que no hay mayoría, para que se discuta y para que se pulan los aspectos que no sean los mejores, se aprovechen esa negociación y salga el mejor presupuesto que podamos tener. Bien, antes de terminar les quiero comentar que llegó el lanzamiento más esperado del año, que es un ícono porque llegó el nuevo Volkswagen Tera y pueden agendar su test drive ya. Lo pueden conocer en Lestido y su red de concesionarios de todo el país. Es el nuevo Volkswagen Tera con 5 estrellas en seguridad, como decíamos, el ícono de la nueva era. Y hasta acá llegamos. Les queremos agradecer, bueno, como siempre, a los compañeros que están cada domingo con nosotros. Leo, Natalia, Martín, nos reencontramos la semana que viene. Y a los invitados, gracias otra vez. Mariano Tucci, Gabriel Gurméndez, Lilian Quechichian, Sergio Botana. Un gustazo tenerlos esta noche con nosotros. Esperamos que vuelvan en algún momento. Y con ustedes nos reencontramos el próximo domingo. Buen comienzo de septiembre mañana. Y ya estaremos acá otra vez en 7 días para seguir haciendo Séptimo Día, donde termina y empieza la semana. Chau, chau.